que es compleja y que es polémica. Al hablar de polémica me imagino que ya se despertarán. Creo que tendrá más efecto que el café. Hablo de que es compleja porque partimos de ese diagnóstico que es fundamentalmente clínico, no tiene una base anatomopatológica clara, no nos dicen hemos encontrado tal alteración anatomopatológica concreta, no, carecemos de ella, el diagnóstico es clínico. No tenemos una etiología clara y encima tenemos unas pruebas complementarias inespecíficas. Desgraciadamente tampoco tenemos marcadores hoy por hoy. Esa falta de marcadores, esa falta de objetividad en las pruebas nos lleva a que realmente, si lo asociamos a un tratamiento de efectividad escasa, estamos en una situación que la sintomatología es lo predominante, el dolor. Pero un dolor, como se dice en medicina evaluadora, un dolor sin sustrato anatomopatológico. Con lo cual eso significa que bueno, muchas veces va a haber problemas para que el evaluador realmente se crea cuánto le duele a la persona, porque eso es muy difícil de establecer y muchas veces muy individualizado para cada persona. El dolor no lo viven todas las personas de la misma manera. Entonces aquí nos valimos de aplicación de cuestionarios o escalas, luego comentaré algo de los cuestionarios o las escalas, porque son cuestionarios o escalas que nos tienen que venir aplicados por el clínico. Es el clínico el que nos tiene que informar el resultado de esos cuestionarios y de esas escalas, porque nosotros si los aplicamos sin la alianza terapéutica con el paciente que hemos comentado antes, pues están sesgados y no nos sirven de nada. Eso en lo que se refiere a la valoración compleja, pero también es polémica. Y es polémica por lo mismo. Es polémica por la ausencia de diagnóstico clínico, de etiología, de pruebas inespecíficas, de que nos estamos centrando en una sintomatología totalmente subjetiva de ese dolor sin sustrato anatomopatológico, que no es que sea imposible, pero sí es difícil de objetivar y sobre todo es muy difícil de objetivar su repercusión funcional en cada persona, hasta qué punto le llega a limitar. Entonces esta situación de sintomatología subjetiva y de difícil objetivación se presta a situaciones de fraude. Entonces, qué duda cabe que puede haber compañeros que a lo mejor después de valorar muchas patologías de este tipo no entiendan que la persona que tienen delante es un paciente y a lo mejor lo traten como un presunto defraudador, cuando no es esa la situación. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que de forma tradicional aquellas patologías en las que no tenemos un sustrato objetivo al que podamos, como nos pide la ley, finalizar sin posibilidades de tratamiento o rehabilitación razonablemente agotadas y un diagnóstico contrastado, y no tenemos esa consideración objetiva, pues nos lleva a que los médicos pues usemos lo más fácil a la hora de la evaluación, coloquemos las etiquetas. Entonces, etiqueta para enfermedad que yo no puedo objetivar, ¿hasta qué punto limita? Pues patología no incapacitante. Y luego, ¿a qué abocamos a las personas que le colocamos esa etiqueta? Pues los abocamos a que nos tengan que ir al juzgado, por eso la anterior mesa jurídica, que tengan que pelear en el juzgado sus incapacidades. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ya lo demostrarán allí, entre comillas. Esa puede ser una solución. E incluso eso nos puede llevar, si se mantiene en el tiempo y esa tendencia gana adeptos, a actuar con auténticos prejuicios en el tema de la valoración. Que si yo tengo una patología, a los médicos nos gusta mucho diagnosticar aquellas cosas que sabemos, que podemos objetivar, para las que tenemos una prueba complementaria y un tratamiento eficaz. Eso para nosotros es ideal y quedamos muy bien. Mire, usted tiene esto, le tratamos con esto y quedamos maravillosamente. Pero aquí, en el caso de la fibromialgia, pues resulta que no es así y nos lleva, sobre todo en el caso de la medicina evaluadora, a recurrir, bueno, pues algo para salir del paso, que es esa etiqueta, y dice, bueno, de momento lo vamos a calificar como no incapacitante y luego ya veremos, de manera general, cuando perdemos de vista que la valoración no debe ser general, no debe ser por una patología, por un diagnóstico, sino que lo que realmente no estamos valorando son diagnósticos, sino pacientes. Y que esos pacientes muchas veces obtienen su incapacidad permanente no por la fibromialgia, sino por otras patologías que se les han diagnosticado cuando se les han hecho las pruebas complementarias para descartarlas y llegar por exclusión al diagnóstico de fibromialgia, que muchas veces pasa, si a todos nosotros nos empiezan a hacer pruebas, pues bueno, ya veríamos cuántos salíamos sin nada.
Pero resulta que mucha gente con fibromialgia accede a la incapacidad permanente por esas patologías que se han encontrado, digamos, de manera accesoria. Bueno, pues esta es la situación. ¿Y ahora qué hacemos? La verdad es que los evaluadores pues lo tenemos complicado, lo tenemos muy complicado, pues porque los clínicos nos pueden decir lo que nos pueden decir y nosotros pues nos encontramos con esto. Nosotros aquí en esta situación lo que pedimos pues obviamente es que se abran líneas de trabajo que a nosotros nos den ayudas. ¿Por dónde podrían ir estas ayudas? Pues estas ayudas vendrían en un primer momento por valorar la capacidad de esfuerzo. Valorar la capacidad de esfuerzo desde el punto de vista médico pues está establecido. Hay otras patologías para las que tenemos test de esfuerzo. Por ejemplo, en el caso de las patologías cardiovasculares tenemos la ergometría con su protocolo. Podemos determinar el umbral anaeróbico de una persona, cuál es su límite de ejercicio aeróbico. Si eso lo combinamos con los cuestionarios y las escalas de fatiga, pues podemos llegar a tener una visión de esa persona qué cantidad de esfuerzo puede realizar. No estoy diciendo de hacer ergometría a toda persona que tenga fibromialgia, y mucho menos con el protocolo cardiovascular. Tendría que ser un protocolo específico, entre otras cosas porque si la sometemos a una prueba tan intensa como puede ser una ergometría cardiovascular, a lo mejor resulta que luego se pasa 2 semanas en la cama, simplemente por haberle hecho la valoración. Entonces, a la hora de hacer valoración tenemos que ser prudentes con aquellas pruebas complementarias que pidamos y no ser agresivos. No se trata de que porque alguien llegue a que nosotros lo valoremos, para estar convencidos pues le tengamos que someter a una prueba agotadora o le tengamos que volver a apretar los 18 puntos para comprobar que llora en la consulta. Eso pues no es así, digamos, desde el punto de vista ético de la valoración, pues eso nos lo impediría. Lo que sí nosotros sabemos a la hora del esfuerzo físico es que el esfuerzo físico, en función de las demandas que nosotros le pedimos a la persona, es decir, si nosotros colocamos aquí la carga de trabajo y vemos cuánto oxígeno necesita captar esa persona para responder al trabajo, vemos que en principio el consumo de oxígeno aumenta de manera casi lineal hasta que llega un momento en que deja de aumentar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que cuando deja de aumentar estamos en la zona de trabajo anaerobio, trabajo máximo, que eso interesaría en los deportistas, pero en la zona en la que va aumentando de manera lineal estamos en lo que se llama trabajo submáximo, trabajo aerobio, que es el que se puede mantener durante la jornada de trabajo y es el que nos interesaría determinar. Lo mismo que nos interesa determinarlo para trabajadores en general, se podría determinar en este mismo caso, incluso con sus diferentes zonas. Estamos en trabajo ligero, moderado o pesado. Esto lo tenemos establecido y estandarizado y está hasta en normas internacionales. Es simplemente viendo esa capacidad de captación de oxígeno, cuál es el umbral, podríamos determinar si esa persona puede hacer un trabajo ligero, moderado o pesado. Si sabemos los requisitos de su puesto de trabajo, pues estaríamos ante una posibilidad de diagnóstico. Los resultados son bastante complicados, depende de quién nos lo haga, nos lo dará en METs, nos lo dará en kilocalorías jornada o en vatio metro cuadrado, pero bueno, en el fondo es todo lo mismo. Hay una equivalencia entre unos y otros y podemos llegar a tener resultados, bueno, pues para personal administrativo que carga de